Saludos, mi nombre es José Sayán, soy uno de los coordinadores de la revista del Código Civil y Comercial de Thomson Reuters La Ley, y en esta ocasión se me solicitó que dé un breve tratamiento del recientemente presentado anteproyecto de Código de Defensa del Consumidor del año 2024 que se encuentra publicado precisamente en Thomson Reuters La Ley. Este anteproyecto, cuya publicación acabamos de referir, consta del texto del mismo, precedido de una nota de elevación y seguido de los fundamentos del mismo. En esa nota de elevación se explica que la elaboración de este anteproyecto fue encomendada por la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación y donde este anteproyecto que se acaba de presentar cierra un proceso que se había iniciado en el bienio 2017-2018 y cuya obertura correspondiera a un anteproyecto de reforma de la Ley de Defensa de los Consumidores 2024, que venía siendo trabajado y elaborado por una comisión reformadora integrada por los más prestigiosos juristas de nuestra nación, a la que luego se sumó un consejo consultivo para enriquecer la tarea que efectuara esa comisión. Esta nota de elevación está suscripta por quienes actuaron como coordinadores de estas comisiones, el doctor Carlos Hernández y el doctor Daniel Pizarro, y por quienes cumplieron el rol de relatores de la misma, los doctores Federico Ossola y quienes habla José Sayán. Este anteproyecto está dividido en 3 grandes libros y un título preliminar no menos importante. El libro primero versa sobre las relaciones de consumo en general y trata esencialmente, luego nos detendremos en ello, en los derechos de los consumidores y en los deberes de los proveedores, para dar paso así al libro segundo, cuantitativamente más importante, y que trata sobre todo el íter de las relaciones de consumo y los distintos impactos que las mismas pueden sufrir. Entonces, se enuncia en el título primero las prácticas comerciales, en el título segundo los contratos de consumo, en el título tercero la problemática de los servicios públicos y en el título cuarto todo el aspecto general referido al derecho de daños al consumidor. Así encontraremos en el capítulo primero de este título cuarto la regulación de la prevención del daño, en el capítulo segundo los daños causados por productos o servicios defectuosos, que es una regulación novedosa que viene a mejorar la técnica de la reglamentación actual, y diferenciadamente en el capítulo tercero la idea de los daños causados dentro del ámbito físico de incumbencia del proveedor, como 2 tipologías distintas a los fines de lograr una más eficiente y extensa protección de los daños que puede sufrir los consumidores, para terminar con un capítulo cuarto que regula la ya conocida sanción punitiva o daño punitivo. Como veremos, en este título cuarto encontramos los distintos aspectos del derecho de daños a los consumidores, esto es, la función preventiva, la función reparadora y la función punitiva, para dar paso así a un último libro, libro tercero, no menos importante, sobre la implementación de los derechos de los consumidores, porque este es un anteproyecto que ha preferido, que ha optado, que ha decidido poner énfasis no solo en la declamación de derechos, sino fundamentalmente en las vías para hacerlo efectivos. Por ello es que hay todo un libro que regula las formas, las vías, las herramientas con las que va a contar el consumidor para poder efectivizar aquellos derechos que se encuentran enunciados. Y es por ello que en un título primero de este libro tercero se va a tratar todo el tópico referido a las políticas de protección del consumidor, en un título segundo
la regulación de las asociaciones de consumidores. En el título tercero se esboza el diseño institucional para dar paso en los títulos cuarto y quinto, tal vez los más importantes, a la protección administrativa y a la protección judicial del consumidor respectivamente, para finalizar con un sugestivo título sexto referido al saneamiento del sobreendeudamiento del consumidor y finalmente la regulación de la prescripción liberatoria. En estos segundos, en estos pocos minutos que me quedan, solamente pasaré revista de algunos de los temas generales más importantes, sin ningún ánimo de exhaustividad ni taxatividad en este relato, y casi escogidos de modo arbitrario, puesto que un tratamiento de los aspectos más relevantes de este código, de este anteproyecto, nos llevaría un tiempo mucho más extenso del que disponemos. Así que, haciendo esta salvedad, me permito comentarles que el título preliminar es aquel que responde a la pregunta de por qué un código de defensa de los consumidores. Vaya aquí la aclaración de que en la Unión Europea vienen siguiendo este camino de la codificación diversos sistemas. Francia, Luxemburgo, Rumania, el Código de Italia del año 2005 han decidido optar por este camino, y en Latinoamérica lo han hecho ya hace mucho tiempo Brasil y más recientemente Perú. En este título preliminar se refiere al sistema y a los principios que constituyen el eje para la articulación de ese sistema. Entonces vamos a encontrar en el artículo 2 un enunciado de esos principios. Principios que han sido tan importantes que en los antecedentes de este anteproyecto han sido tomados en consideración por legislación supranacional actualmente vigente. Es decir, encontramos resoluciones del Mercosur, la 36/2019, por ejemplo, que ha tomado estos principios que vienen siendo enunciados por estos anteproyectos y los ha hecho derecho vigente. Ahora, en este anteproyecto, estos principios han sido depurados, mejorados, ayornados, y encontramos así, en este artículo 2, principios tales como el respeto a la dignidad de la persona, el orden público de protección, el principio de protección especial para situaciones de vulnerabilidad agravada, el principio antidiscriminatorio, el principio de progresividad y no regresión tomado del derecho internacional de los derechos humanos, el principio de acceso y accesibilidad al consumo, el principio del consumo sustentable, el principio de prevención de riesgos y el precautorio también, el principio de transparencia de los mercados, para finalizar con el principio de primacía de la realidad. Todo ello siguiendo un preliminar párrafo de este artículo 2 que reconoce la vulnerabilidad estructural de los consumidores en el mercado, lo que había sido muchas veces enunciado por nuestra doctrina, pero que ahora cobra raigambre legislativa por primera vez en la historia de nuestro sistema. Interesantemente, el anteproyecto divide los principios recién mencionados respecto de los principios en los entornos digitales. Y aquí obra una de las principales notas distintivas de este anteproyecto, que es la regulación, sobre todo frente a la problemática de las nuevas tecnologías. Y es así que se enuncia como principios la neutralidad tecnológica, fiabilidad e inclusión, la protección acentuada frente a las nuevas tecnologías, en especial respecto de los datos personales del consumidor, y la utilización por parte del proveedor de los sistemas de inteligencia artificial o de contratos autoejecutables. Acá se ve por primera vez en nuestro derecho una prevención frente a este nuevo fenómeno que nos ataca, como es el de la inteligencia artificial. Y se decide regularlo como principio precisamente para evitar la obsolescencia de las reglas y porque se trata de un anteproyecto que deja la reglamentación a leyes especiales,
asignándoles deferencia a estas, las que también en su momento deberán ser requeridas. También contempla el principio de transparencia digital. Esto es, el proveedor ya no le basta con asegurar la información, deberá garantizar mucho más que ello: trazabilidad, explicabilidad, comprensión, transparencia e intermediación humana en los sistemas de inteligencia artificial. Y finalmente, el derecho de los consumidores a no ser destinatario de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de datos personales, por ejemplo, en materia de precios personalizados por algoritmos que tantos escritos vienen suscitando en nuestra doctrina. También en el libro primero, cuando se regulan las relaciones de consumo en general, hay algunas disposiciones generales sobre las que debemos efectuar alguna referencia. Por ejemplo, en el artículo 6 se consagra fuertemente la protección de los consumidores con vulnerabilidad agravada, lo que viene siendo denominado como hipervulnerabilidad. Y en el artículo 7 se regula de manera mucho más sofisticada la figura del proveedor, con algunos datos que merecen subrayarse. Por ejemplo, en uno de los últimos párrafos se establece que al transporte aéreo se le aplica el código aeronáutico y este anteproyecto de modo concurrente, modificando así la lógica hasta ahora vigente de aplicación de la Ley de Defensa de los Consumidores de modo solo subsidiario, supletorio en materia de transporte aeronáutico. Así también resulta muy relevante que a lo largo de todo el código, y este artículo 7 da cuenta de ello, los proveedores que revistan la condición de pyme tendrán ciertos cuidados para evitar así una desproporcionada e irrazonable tratamiento con relación a las grandes empresas. Aquí el anteproyecto busca también un equilibrio con el buen funcionamiento del mercado. Resulta muy destacable, a mi entender, la regulación del artículo 8, donde se enuncian los derechos de los consumidores. Pero no se opta por una simple enumeración de derechos, sino que se va mucho más allá. Se lo regula como principios en relación a los tratados internacionales de derechos humanos de los que la República Argentina forme parte, la Constitución Nacional y declaraciones y convenciones sobre derechos humanos. Esto es, se traza en este artículo 8 una metodología semejante a lo dispuesto en los artículos 1097 y 1098 del Código Civil, que regulan a partir de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Esto significa, a mi entender, que se traza un inexorable diálogo entre los derechos de los consumidores y el derecho internacional de los derechos humanos. Los derechos de los consumidores, a partir de este artículo, podrán empezar a enunciar, a esgrimir, a pretender la extrapolación de estándares y principios del derecho internacional para la defensa en el microsistema de defensa de los consumidores. Verdaderamente una protección que los consumidores hoy por hoy necesitan. Por supuesto, luego, y no nos detendremos en ello por razones de tiempo, se regulan los deberes de los consumidores. Extensamente se desarrolla la reglamentación del deber de información entre los artículos 10 a 19 o de los deberes de protección y seguridad en los artículos 20 y 21, pero me permito hacer esta enunciación para finalizar sosteniendo que todo este microsistema se armoniza a través de la regulación del artículo 22, que especifica como metodología de tratamiento de este sistema el del diálogo de las fuentes. Se trata, en definitiva, de un anteproyecto, como ustedes verán, sumamente novedoso, complejo y sofisticado. Fíjense que solo he mencionado algunas de las disposiciones generales hasta el artículo 22. Ni qué hablar de muchos de los nuevos paradigmas que este anteproyecto empieza a instalar. Por ejemplo, y con esto finalizo esta brevísima exposición, una idea de colectivización de la tutela de los derechos de los consumidores en su faz, enfatizo, colectiva. Esto va a permitir un tratamiento transversal de esta colectivización de la tutela
que va a abarcar ya en el título preliminar como principios, en el artículo 2 y en el artículo 6, la necesidad, la conveniencia de esta tutela colectiva de los derechos de los consumidores. También encontraremos reglas de esta colectivización de la tutela cuando se regula sobre contratos, sobre daños, sobre mercado de crédito, sobre protección administrativa. Para citar solamente un ejemplo de esto último, el artículo 165 va a establecer la posibilidad de actuaciones administrativas por denuncias en resguardo de derechos de incidencia colectiva, o el artículo 169 que va a establecer medidas preventivas y precautorias, especialmente cuando se encuentren afectados derechos de incidencia colectiva, no solo admitiendo la posibilidad del cese de la conducta por parte de la autoridad de aplicación, sino también el cumplimiento de obligaciones legales o convencionales en sede administrativa. O el artículo 185, que establece que los derechos de incidencia colectivo van a ser tratados en el marco administrativo de forma tal que de llegarse a un acuerdo conciliatorio homologado por la autoridad de aplicación obligará respecto a los consumidores afectados por el mismo hecho dentro del alcance territorial de esa autoridad de aplicación. Una fuerte colectivización en la protección administrativa. Y por supuesto, esta colectivización se va a plasmar especialmente en la implementación judicial, con una regulación muy intensa de los procesos colectivos, que van a regular de manera diferenciada los derechos de incidencia colectivos y los intereses individuales homogéneos. Solo esto ameritaría la aprobación, el debate, la mejora de este anteproyecto que, insisto, se alza ya como uno de los grandes productos de nuestros tiempos en materia de defensa de los derechos de los consumidores. Nada más, muchas gracias.